Charlando con C Movimiento nos gusta estar en forma y sobre todo hacer ejercicio de una manera saludable, con asesoramiento profesional para no luego tener que lamentar lesiones, errores que pueden llevarnos a algún que otro dolor de cabeza. Para eso tenemos aquí a nuestro entrenador personal, a nuestro amigo Agustín Barrón. Agustín, buenas tardes. Muy buenas tardes, Diego. Cada 2 semanas deseando que esté este espacio aquí para aprender más, un poquito más cada Y día. yo también. Hoy además no estamos solos, vienes muy bien acompañado. Vengo muy bien acompañado por mi gran amigo y compañero Miguel Ángel Cano, fisioterapeuta del equipo. Buenas tardes, bienvenido al programa. Muchísimas gracias. ¿Y hoy qué tema vamos a hablar, Agustín? Hoy vamos a hablar sobre una patología altamente extendida como es el dolor lumbar. Bueno, esto, hagamos o no ejercicio, muchas personas la sufren, ¿eh? Totalmente, puede ser padecida por aquellos que son deportistas de élite, deportistas asiduos o gente sedentaria. Que a lo mejor no sabe sentarse bien, no se coloca en malas posturas. Puede ser por 1001 motivos y por eso cuento con mi compañero para indagar un poquito más en esto. Causas de ese dolor lumbar. ¿Qué podemos decir a nivel de un poquito de introducción? Y podríamos hablar incluso de una, entre comillas, permitirme un poco la expresión de epidemia. ¿Hay demasiados casos de personas que padecen dolor lumbar? Sin duda, en lo que es la población desarrollada tendríamos que solo ver los márgenes epidemiológicos y el dolor lumbar consume el Producto Interior Bruto, por ejemplo, en España, son 16.000 millones de euros, o sea, no es ninguna tontería, es un 1,6 del Producto Interior Bruto solo en España. En consultas a la sanidad pública, es. medicación, Bajas laborales, exactamente. Es una de las reclamas a nivel del dolor. Y por eso también que planteamos este tema, a consulta es lo que más nos llega, es una de las patologías o dolores o algias que más nos llegan. Y sí, como bien comentabas, uno de los orígenes puede venir por todo el tema postural, pero posturalmente arraigado al sedentarismo, ¿vale? O sea, está claro que el tener cada vez pues unas posiciones más estáticas, unos trabajos en los que al final conservamos una misma postura de manera crónica durante horas y horas, eso es normalmente lo que nos lleva a doler. Oye, aquí estamos viendo ya una primera pantalla que nos puede servir de guía, un poquito de introducción a este tema del dolor lumbar. Miguel Ángel, ¿qué suelen decir los médicos en torno al dolor lumbar? Bueno, de las recomendaciones básicas que siempre se hace de manera inespecífica es que hagan ejercicio, que no está mal, lo que pasa es que muchas veces se desubica un poco, la persona no sabe si apuntarse al gimnasio, si no, pero sobre todo que se salga a andar, que se salga a nadar, y esto al final se convierte en una problemática diaria. Porque realmente cuando no se orienta bien al paciente, el médico lo único que manda es esa proclama, la persona, y sobre todo personas mayores se lo apuntan, salen a andar y andar y andar, pero sin embargo en poblaciones ancianas lo que deberíamos de preocuparnos más es sobre todo por preservar o restablecer la activación muscular, que la persona gane masa muscular porque la van perdiendo, van teniendo sarcopenia, dinapenia. Entonces sería importantísimo sobre todo que se incidiera en que la persona empezara a hacer actividad de fuerza, porque se ve que la musculatura no solo de posterior, de todo el cuadrante posterior se pierde, sino que la persona deja de tener control sobre su propio cuerpo. Entiendo que Agustín y Miguel Ángel, los fármacos aquí hasta cierto punto, algunas veces pueden ayudar, pero tampoco es lo más recurrente. Es decir, tomando medicamentos ya está solucionado, claro, o ya palió el dolor y se termina el problema, ¿no es así? Claro. A corto plazo siempre decimos que, bueno, si se tiene que acudir a todo el tema de fármacos en un momento dado, en un momento agudo, pues se establece así, pero a medio o largo plazo no hay cuerpo humano, ni estómago, ni hígado que lo permita o que lo tolere. Con lo cual, en esto yo creo que también nuestro médico de atención primaria, Santos Agrela, colaborador del programa, siempre hace hincapié en que el medicamento es una ayuda puntual, pero hay que tener mucho cuidado con recurrir de una manera permanente y abusar del medicamento puede conllevar que ya el cuerpo se habitúe incluso Claro, y al final, haga efecto. Eso es, al final acabamos teniendo pacientes polimedicados en los que interactúan las propias medicaciones y que precisamente el ejercicio deja de tener un efecto beneficioso porque el umbral que siente a nivel de activación, las sensaciones o percepción al esfuerzo percibido sobre la actividad varían totalmente y ese es el problema que muchas veces nos encontramos a nivel terapéutico. Agustín, qué suerte contar con todo un experto en la materia, con un fisioterapeuta tan preparado. Bueno, sedentarismo, ¿no? Sedentarismo, ya hemos puntualizado que muchos de los casos que os llegan a consulta, a ti como profesional de la fisioterapia, son personas que no hacen ejercicio, que no hacen deporte
y que llevan una vida pues de a lo mejor del trabajo, y a lo mejor si encima el trabajo es en una oficina, llegan a casa y están en el sofá, pues claro, hay que tener mucho cuidado porque el cuerpo no le estamos dando marcha al cuerpo, y por otro lado, si encima tomamos malas posturas a la hora de sentarnos, pues eso es una bomba de relojería. Claro, antes o después es difícil estimar, porque hay personas que a lo mejor tienen adaptaciones en su columna, se ven pues con conductas muy cifóticas, muy echadas para adelante, y a lo mejor paradójicamente no tienen dolor, pero personas que tampoco tienen una mala postura sí tienen dolor. Nosotros intentamos que no haya una relación causa-efecto entre la posturología y el dolor, porque se ha visto que a largo plazo sí que es verdad que el mantener sobre todo una postura mantenida en el tiempo, eso es lo que nos va a llevar muchas veces a la lesión o a la perpetuación del dolor. Al final es como habíamos visto en anteriores programas, el sedentarismo es una pieza clave ante estos dolores. Si nos movemos más y nos movemos después mejor, vamos a paliar en gran medida estos problemas. Es indiscutible que la actividad física nos puede ayudar en un primer momento más que un fármaco. Mira, estamos viendo aquí, no tengas miedo al dolor. Hay un auténtico pánico ante un diagnóstico de tiene usted una hernia discal, porque Correcto. claro, todos conocemos casos cercanos de operaciones, no deja de ser una operación un tanto, bueno, vamos a decir importante, es una intervención, y no todo el mundo se queda bien de ese tipo de operaciones de hernias discales. Hablamos de discos de la columna, hay gente que le va súper bien y otros que se quedan tocados de por vida. Claro. Además, nosotros siempre hacemos una comparativa muy sencilla en consulta, que es que si yo a cada 5 de mis 10 pacientes diarios le dijese seguramente que, bueno, que iban a andar mal, o que iban a tener dolor ya de por vida, seguramente no volverían a consulta. Pues esto es lo que pasa muchas veces con las operaciones. Hay que tener mucho cuidado, porque además hay un fenómeno muy bonito que pasa en el disco intervertebral, que pasa hasta en el 80% de los casos, que es que el disco tiene la capacidad de reabsorberse. Entonces la hernia hay que cuidarla, hay que atender a ella, pero no hay que atender tampoco a que haya una degeneración en el disco para directamente, pues bueno, ir a machete, pasar por la cirugía, porque ya se está tomando en los primeros países. En España poco a poco va introduciéndose, pero en países como Reino Unido, Estados Unidos y Australia, lo último que se hace es operar. La última opción siempre va a ser la cirugía. Antes siempre se interviene de manera terapéutica, con ejercicio, con cosas que no son invasivas. La operación entonces ya el último recurso, Sí. ya cuando todo lo anterior ya o Eso no ha es. funcionado o deja de tener su efecto, ¿no? Vamos a seguir viendo más infografías que han preparado especialmente para este espacio, relacionadas pues eso, con las hernias discales, con bueno, pues ese diagnóstico que nadie espera que en un momento de su vida pues le comuniquen, ¿no? No hay que tener miedo y terror, pero sobre todo lo que hay que ponerse en manos de profesionales que te orienten y que te digan, bueno, pues por aquí tienes que ir, Correcto. ¿no? Y que toda intervención que se vaya a realizar a nivel de ejercicio, a nivel de fisioterapia, pues tenga un sentido y un fin para que la persona, pues lo único que note sea mejoría. O sea, al final nosotros, la filosofía que se tiene siempre es esa, que la persona se encuentre bien y vaya mejor. De la misma forma con el entrenamiento, como hemos recalcado en programas anteriores, hay que asesorarse por profesionales que para eso se dedican a indagar. Todos no podemos saber de todo, no podemos creernos que sabemos hacer de todo, y llevar nuestro entrenamiento, nuestra sesión de fisioterapia, nuestra salud, al final nuestro cuerpo, por buen cauce, según lo que busquemos y nuestras necesidades, siempre asesorados de la mejor manera. Entiendo que si hay una serie de ejercicios que pueden beneficiar, ¿no? Y que pueden reducir, ¿no? Ese dolor lumbar, incluso a lo mejor hasta hacerlo desaparecer, son ejercicios muy concretos y adaptados a cada persona. Correcto. No todos los ejercicios van a ser válidos. Claro, esa es una de las claves cuando se intenta desarrollar el ejercicio, se intenta introducir a todos estos pacientes con dolor lumbar o con hernia o con algún tipo de daño vertebral. Lo primero que se les recomienda es el ejercicio, pero lo que vemos además en la infografía que la gente va a ver desde casa es precisamente eso, que si no compaginamos bien diferentes tipos de propuestas, seguramente no tengan mejoras. De hecho, es lo que se ve a nivel de evidencia, cuando tenemos una persona con dolor lumbar, a un año vista termina de no recuperarse del todo, y muchas veces por la mala selección o de ejercicios, o de que la persona dice, oye, me duele un poco menos, ya me dejo, ya no hago nada. No, hay que hacer ese tipo de dosis, el ejercicio tiene que ser una dosis mantenida ya de por vida. Es lo que tú y otros profesionales llaman la paradoja del ejercicio, que uno cree que está haciendo bien, pero si no es un ejercicio bien diseñado para cada persona en concreto,
pues puede conllevar a que incluso la rigidez, ese dolor, vaya más. Aumente. Es algo que, por ejemplo, nosotros siempre preguntamos si no se nota o se siente dolor o rigidez matutina. Casi toda la gente que tiene o hernia discal o sufre dolor crónico a nivel lumbar te dice, sí, por la mañana muchísima rigidez, va mejorando durante el día. Pues nosotros lo que no tenemos que introducir precisamente con el ejercicio, o tener mucho cuidado, es en aumentar esa rigidez lumbar, porque si no, lo único que hacemos es crear algo que es muy habitual, que es la kinesofobia, que es el miedo al movimiento. Ya tengo miedo al movimiento, no hago ejercicio, no me muevo, y están en ese círculo vicioso en el que muchas veces es difícil salir. Diagnóstico. Llevamos ya un tiempo ya preocupados, que ese dolor va a más, nunca nos hemos puesto en manos de un profesional. En este caso, un fisioterapeuta, ¿cómo debe de actuar? ¿Primero tiene que venir derivado de un médico? O... Sí, normalmente cuando ya son además pacientes que han tenido hernia discal o que se han hecho una resonancia, muchas veces no tiene que ir asociado el fenómeno de degeneración discal, ya sea con hernia, con protrusiones, a que haya dolor, pero muchas veces la persona se ha hecho la típica resonancia cada X tiempo, le han dicho tengo 2 hernias o tengo 2 protrusiones, se preocupa un poquito, a veces no va acompañado de ese dolor, le empieza a doler casualmente, que ahí estamos un poco en el placebo, que te resulta el impacto de ver que te dice el médico, oye, tienes una degeneración del disco, cuidadito. Y es cuando ya nos vienen derivados, porque hay ya muchos médicos que apuestan cuando no ven algo muy feo a nivel de resonancia, dicen, oye, pues mira, cuídate, ve a un profesional, haz pilates, van orientando un poquito más a la rama de la fisioterapia y luego ya del reentrenamiento, y ya no llegan con el diagnóstico y antes de decirnos que es un hombre, pues ya nos dicen, hola, tengo una hernia, y luego ya se presentan, ¿no? Entonces ahí a partir de ese caso pues vamos trabajando, a partir de lo que nos informan el diagnóstico clínico, médico y la resonancia, vamos planteando esa readaptación. En la siguiente pantalla, ¿qué vamos a ver? Porque tengo ya aquí unos términos, Agustín, que pone multífidos y transversos. A ver, ¿esto de los multífidos qué es? Esto es la primera vez que lo escucho. Sí, es así. Bueno, es musculatura que al final no es tan conocida por la gente de a pie. Al final, la gente normal, asidua al gimnasio, que no indaga un poco más de la cuenta, solo ve lo superficial, ¿no? Pectorales, bíceps, tríceps. Estos multífidos son unos músculos muy chiquititos que están en nuestra columna vertebral, se encargan de su estabilización principalmente, y él nos lo va a decir mejor. Y el transverso es una de las capas más profundas que tenemos en todo nuestro núcleo y es muy importante no solo en la estabilización, sino en el problema lumbar, en el dolor lumbar. A ver, para que nuestros espectadores, bueno, ahí lo estamos viendo perfectamente en esa infografía donde está el transverso y donde están los multífidos. Sí, en la anterior infografía habíamos visto los multífidos, que como se ha visto, un montón de músculos chiquititos que van por las vértebras de nuestra columna vertebral, y ahora estamos viendo el transverso. Al final es todo como una faja abdominal, un cinturón que bien reclutado sirve para eso mismo, esa analogía de cinturón, estabilizar. Y si eso lo trabajamos bien, podemos hacer que nuestros discos estén como más cuidados, más protegidos, ¿no? Están más estables. Más estables. Son la musculatura estabilizadora central más importante y normalmente que se ve ya por estudio, con resonancia, se hacen también ecografías y se ven pues que se atrofian. Musculatura que se correlaciona que si hay hernia o fenómeno discal, tenemos algún tipo de alteración discal, se ve que el multífido está atrofiado y que las activaciones con electromiografía pues se ven alteradas. Entonces el trabajo ahí del fisio y del entrenador, del redactador, tienen que ser focalizar sobre esa musculatura, y ya se ha visto que hay amplia evidencia sobre la mejora del dolor. Miguel Ángel, vamos a hablar ahora del sistema nervioso central y de la percepción del dolor que tiene alguien que sufre esta patología, ¿no? del dolor lumbar. Correcto. Esto es un fenómeno que la gente, bueno, desconoce. La palabra de dolor yo creo que a todos nos asusta porque todos lo hemos sufrido en un periodo de nuestra vida, más o menos, pero el problema es cuando se hace crónico. La cronicidad, según lo que se habla a nivel de investigación, llega a partir de los 3 meses. ¿Por qué? Porque es cuando se empieza a ver que hay cambios en la corteza primaria motora y dentro del área cingulada. Esto, para los espectadores, simplemente es que nos cambia por dentro el cerebro. Y nuestra percepción ante un mismo estímulo que antes, pues por ejemplo, era un dolor percibido mínimo o que a los 2 o 3 días desaparecía, se hace constante, es decir, se hace lo que ya conocemos como dolor crónico, que aquí es cuando ya hablaríamos de las fibromialgias, de los dolores lumbares crónicos, ¿no? Que el médico, cuando ya te dan varias lumbalgias, te dice dolor lumbar crónico, y ahí se entra en un bucle en el que la persona ya pues
empieza a moverse cada vez menos, con peor calidad, pierde esa capacidad de reclutamiento motor, desconoce y empieza a adaptar posiciones muy extrañas, que hay gente que ya se sienta muy extraño para que no le duela a un lado, va buscando posturas, digamos, antiantálgicas, antidolor, y todo esto, de la única manera que se revierte, yo a estos pacientes les digo que no le duele el lumbar ya, le duele la cabeza, o sea, ya todo está centralizado en su sistema nervioso, y ahí es donde nosotros tenemos que incidir con diferentes terapias, pero también con el ejercicio. Pues hablando de ejercicio, Agustín, tenemos imágenes en las que vamos a ver a tu amigo y fisioterapeuta invitado especial de hoy haciendo ejercicio que quizá a lo mejor no todos para todos los que sufren dolor, pero que sí puede, bueno, pues servir de referencia o de ejemplo. Correcto. Muestras de ejercicios que pueden venir bien. Lógicamente un profesional ya dirá a tal persona, pues mira, esto te conviene a ti y esto no. Pero, ¿qué estamos viendo ahora mismo en pantalla, Miguel Ángel? Pues en este caso, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es a nivel de la musculatura profunda flexora. Ya hablamos también de zonas que, por ejemplo, son de mucha tensión, cuando tenemos digestiones constantes muy pesadas, pasamos muchas horas sentados, hay mucha restricción por parte del tejido, sobre todo a nivel abdominal, que es el que estamos viendo. Entonces ahí es un pequeño automasaje en la zona inguinal, en la zona virtualmente del psoas, pero el psoas está mucho más profundo, bien, y simplemente un automasaje que normalmente alivia, agradece, bien, y nos permite quitar algo de rigidez a la percepción. Y esto siempre, en las recomendaciones que hacemos, es basado en una individualización que nosotros hacemos previamente, una valoración, y aparte de trabajar con ejercicio, la clave aquí del entrenador o del fisioterapeuta es dar herramientas para casa. Porque nosotros no hacemos que las personas o que los pacientes vivan en una burbuja nuestra en la que podamos protegerle constantemente, sino que vamos dando herramientas. Entonces lo que están viendo es precisamente trabajo de estiramiento, trabajo de movilización lumbar, de inhibición, por ejemplo, hay de la musculatura superficial de los erectores espinales. Aquí creo que te estás poniendo un rodillo. Eso es. Foam roller. Eso es. Foam roller se le dice. Ah, mira. A mí me recuerda a los churros estos con los que vamos a la piscina y a la playa. Más de uno es parecido, ¿Sí? ¿eh? Tal cual. Tal cual, ¿no? Vendría a ser también como un churrito esto de la playa. Eso es. Y, por ejemplo, aquí haríamos la distinción entre hombres y mujeres, porque este ejercicio para hombres que tengan la lordosis modificada, pues vendría bien, pero para chicas que ya tienen mucha acentuación de su lordosis, no es un ejercicio que recomendaríamos. Por ejemplo, por eso siempre es importante, claro, individualizar ante cualquier tipo de alteración que tengamos, o sea, no todo el dolor lumbar va a tener el mismo origen ni la misma causa, y aquí es un poco clave esa individualización y esa valoración de la persona. Oye, fíjate, me parece de verdad muy interesante lo que has dicho hace poquitos segundos aparte de que sean ejercicios específicos para cada uno en función del dolor y de cómo tenga, ¿no? Pues la lesión, que les dé unas pautas para que luego ellos en casa puedan hacerlo, sí. No tengan que depender solo de voy una vez a lo mejor cada 15 días y cuando ya se pasan los efectos de ese trabajo, de ese masaje que a lo mejor puede dar el fisioterapeuta, pues luego a lo mejor hasta que no me toca la siguiente sesión estoy rabiando 3 días. Eso es. Además es una manera muy honesta, yo creo que la más honesta que hay de trabajar, que es que hay mucha gente que no puede permitirse ir al fisioterapeuta todas las semanas, y entonces para nosotros es clave tener todo este tipo de batería de ejercicios que pueden aliviar y que pueden mejorar la sintomatología, incluso de manera paradójica muchas veces más que el propio tratamiento en sí, porque si yo intervengo en la persona mediante estos ejercicios día a día, seguramente remite su sintomatología o mejore mucho más que si solo puede permitirse ir al fisio una vez cada 3 meses, ¿no? Entonces para nosotros es clave todo este tipo de propuestas y de trabajos. Y estos ejercicios, como decimos, individualizados, personalizados, que luego ya cada uno puede hacer en casa, ¿lo podría practicar cualquier persona, aunque no sea un deportista? Quiero decir, esto lo puede hacer, vemos que son ejercicios que no son complejos, con lo cual incluso alguien que haya sido toda su vida alguien sedentario podría hacerlo, ¿no? Totalmente. Al final, mucha de la clave para una correcta reeducación, rehabilitación, readaptación de la lesión reside en ejercicios muy simples. No hace falta buscarse la vida con ejercicios súper complejos, o tampoco el afectado tiene que buscar ese ejercicio llamativo, sensacionalista. ¡Guau! Este me va a aliviar, esto me va a ayudar. En lo más simple puede estar, la mayoría de las veces, la clave. Ya ves en el vídeo la simpleza de los ejercicios, es pasarse un foam roller, es estirar un poquito de manera selectiva, un masaje, con una pica, o sea, nos ponemos en posición de estocada,
se ve la facilidad de los ejercicios y esta regla se aplica en muchas ocasiones. Oye, esto que solemos escuchar de ¿te duele la espalda? La natación es muy buena. ¿Esto es así o no en todos los casos? Porque yo he llegado a escuchar que incluso la natación, siendo un deporte muy completo, pero que en algunos casos puede incluso ser perjudicial para un dolor, una patología lumbar. Pues lo que se está hablando ya incluso en consensos médicos, hace ya un par de años en Sevilla precisamente hubo el Congreso de Medicina y Deporte, se empezó a hablar de todo esto, de que no se podían dar prescripciones todo es bueno para todos y mandar a nadar a todo el mundo o a andar a todo el mundo para intentar aliviar el dolor. La piscina te van a decir que bueno, que si tienes una hernia pues nades de espalda. Paradójicamente en el agua si nada de espalda crean más arco lumbar y en extensión la columna tampoco va bien, en extensión forzada. Entonces ahí habría que analizar y habría que tener cuidado con qué tipo de paciente tenemos, porque si por ejemplo tenemos una musculatura debilitada a nivel central, el agua precisamente muchas veces no es el medio más adecuado para reeducar una postura o para reeducar una musculatura. Oye, pues tenemos que dejarlo aquí, pero ha sido muy interesante, ¿eh? Pero seguiríamos más tiempo, pero es que tenemos otros invitados y el programa se nos acaba a las 25. Bueno, han sido yo creo que un charlando con C Movimiento muy interesante el de hoy, ¿eh? Y eso pretendíamos. Muchísimas gracias a los dos, Agustín Barrone y Miguel Ángel Cano. Por cierto, sugerencias de nuestros espectadores que quieran ponerse en contacto con vosotros, sugerir temas para este espacio, consultar también todo lo que volcáis, porque volcáis muchísimo material en redes sociales, en vuestro canal de YouTube. ¿Cómo os pueden localizar? Pues poniéndose Movimiento en Google ya aparecemos casi como primer motor de búsqueda, si no el primero. Y luego, bueno, hace 3 semanitas abrimos un centro en Belén, Málaga, que estamos ahí empezando ya a coger forma. Mucha suerte. Muchísimas gracias. Y estamos también en Madrid con un par de sedes. Soy un colectivo muy amplio, ¿no? Hay muchos profesionales. Sí, cada vez vamos agrupando más profesionales. Y, de distintos puntos de España, además de profesionales. Qué bien. Pues muchas gracias a los dos. Y nosotros encantados, ¿verdad?, que nos sugieran temas los espectadores para tratar en el espacio. Por supuesto. ¿Correo electrónico tuyo? Agubar, con 2 R's, de Agustín Barrone, @gmail.com o cmovimiento@gmail.com. Muchas gracias. Nosotros ahora nos vamos con unas imágenes con videoclip, ¿verdad?